aquí con ustedes en este mediodía que compartimos todas las semanas en este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible con este su servidor Roderick Gutiérrez. Bueno, como todos los miércoles, nosotros lo que buscamos siempre es tratar de llevarle información, tratar de llevarle esa docencia con respecto al tema de ambiente, el tema social, el tema económico, de todo lo que está sucediendo en Panamá durante lo que ha pasado de la semana. Además de eso, también alguna información ahí de interés con respecto a qué está pasando también internacionalmente, porque también nosotros tenemos que tener algo en cuenta, lo que le pasa al vecino también nos afecta a nosotros, ya sea en positivo o sea en negativo, pero siempre es muy importante también saber lo que está pasando en la región porque no todos los días nosotros podemos, entre decirlo así, intercambiar opiniones con vecinos, intercambiar opiniones con otros personajes de aquí del patio, como decimos aquí en Panamá. Entonces es muy importante para nosotros también poder estar muy coordinado con lo que está pasando a nivel internacional. Bueno, ¿esto por qué lo digo ahora mismo? Porque tuve la oportunidad de estar la semana pasada en Sonami, en la cena anual de minería que se realiza en Chile todos los años, en donde no solamente van los protagonistas de la minería chilena, sino que también van los protagonistas de la minería a nivel internacional. Y nosotros, bueno, de la Cámara Minera de Panamá siempre nos han invitado, pero en mi caso es primera vez que iba a esta cena y me gustó mucho, como le hemos dejado en algunos, también en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya entrando un poco en materia desde el punto de vista económico, o sea, nos llama mucho la atención cómo otros países están hablando de sus logros, otros países están hablando del tiempo que les ha tomado desarrollarse, otros países están también informando o dando a conocer cuáles son sus ventajas y desventajas por estar desarrollando el tema de la minería, pero sin embargo aquí en Panamá todavía nos estamos preguntando qué vamos a hacer. Todavía en Panamá nos estamos preguntando cómo lo hacemos. Aquí en Panamá nos estamos preguntando si nos metemos o nos salimos definitivamente del tema del sector minero. Y sin embargo, da gran satisfacción poder escuchar a otros países vecinos, latinoamericanos también, de los cuales tienen mucho más años que nosotros, por supuesto, en el tema minero, pero están hablando acerca de los beneficios que han tenido con respecto a al desarrollar este sector. Y me llamó mucho la atención que por lo menos en esta cena anual también se galardonaba a ciertas empresas y a personalidades profesionales de este rubro, en este caso chileno, y me llama mucho la atención de varias cosas que le voy a comentar ahora mismo. Primero que todo, habían premios con respecto a la empresa más productiva. Por supuesto, había el que había sobrepasado sus expectativas con respecto a la producción anual, habían premios para ellos. Habían premios también para las empresas que tenían que ver con el tema de seguridad. Y aquí hay algo muy importante. El tema de la seguridad se lo ganó una empresa que la seguridad lo manejaba 100% las mujeres. Eso es muy importante porque el tema de la mujer en la minería cada día está creciendo más. Entonces también habían premios a la trayectoria, también hay personalidades que llevan muchos años en el tema minero y que han aportado mucho en lo que son sus valores. Había también premio a lo que era el tema de el manejo ambiental más efectivo con respecto a las empresas mineras. Y eso era también, se lo ganó otra empresa. Cada empresa iba participando en diferentes categorías y iba saliendo el ganador entonces que ya estaba escogido, por supuesto, por todo el gremio como la mejor empresa o profesional en ese sector específicamente donde se estaba. También hablaron de innovaciones tecnológicas. Habían empresas que también ya tenían el tema de lo que es la inteligencia artificial, ya y había ingresado al tema de lo que era el sector minero o lo que eran las operaciones mineras, que era muy interesante también, ¿no? Cómo la inteligencia artificial ya se está
involucrando en lo que son el tema de las operaciones. También estaba en lo que eran las operaciones más limpias, las empresas que han invertido también más en lo que es tecnologías limpias. Estamos hablando de camiones eléctricos, palas eléctricas, también de otros temas como toda la tecnología que tiene que ver con la parte de seguridad también. A mí me ha tocado visitar algunas minas de aquí en Panamá, por supuesto, la que está en Donoso, como otras minas a nivel internacional, y me llama mucho la atención cómo se está llevando lo que es la parte de seguridad hoy en día y cómo se involucra la tecnología en cada uno de los pasos de las operaciones de un sector minero. Y eso, por supuesto, también en el tema ambiental, por lo menos el uso de satélites para saber exactamente, por lo menos con programas que tienen que ver con lo que es la parte de migración de las especies. Más que todo por sensores, por cámaras y sensores térmicos, se puede saber exactamente qué especie transita por qué lugares y con qué frecuencia lo hacen. Y entonces toda esta información que se va levantando producto de la información del uso de la tecnología, en algunos de los casos específicamente de proyectos mineros, se utiliza entonces para la planificación, por dónde hacer el camino, por dónde, cómo mover las infraestructuras, dónde construir y dónde no construir, dónde reforestar. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con el tema de la planificación que nosotros siempre hemos hablado en este programa. Nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta que para poder que cualquier proyecto se lleve de forma adecuada, nosotros tenemos que realmente planificar. Y la planificación es donde muchas veces fallamos, porque nosotros ponemos muchas cosas, nos contratan por lo menos profesionales o contratan un equipo interdisciplinario para que hagan la planificación de un proyecto, pero sin embargo muchas veces, y no estoy hablando solamente del sector minero, sino que en otros sectores también, lo que hacen es que no utilizan esa información para el resto del proyecto. Ha pasado muchas veces de que agarran el estudio de impacto ambiental, que es una herramienta de planificación de gestión ambiental que tiene que ver con a todo lo largo del proyecto, desde que se planifica, desde que está en un papel, desde que está en un plano, hasta que el proyecto se cierra, involucrando la parte de construcción, involucrando también la parte de operaciones y, por supuesto, el cierre de los proyectos. Y como le hemos explicado también anteriormente, el sector minero es el único que tiene un cierre y un post-cierre, porque cerrar el proyecto planificadamente, cuál es la utilidad que se le va a dar a ese terreno posterior de que ya las operaciones hayan cesado, y el post-cierre, porque también hay que seguir monitoreando, y el post-cierre tiene que ver más que todo con lo que es la parte ambiental o la parte de gestión ambiental, porque cómo va cerrando entonces monitoreando las áreas que se están eh, que se trabajaron en su momento. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que ver, por supuesto, en un tema de planificación. Eh, entonces, las empresas que planifican ya con la tecnología adecuada, por supuesto, entonces tienen menos errores, porque si es verdad, todavía la tecnología necesita de el apoyo humano para poder planificarse, también es muy importante entender que el tema de la tecnología ayuda mucho a lo que es la planificación y el buen manejo de todos los proyectos. Eso lo quería decir porque, bueno, vuelvo y repito, quería compartir con ustedes aquí en KW Continente, también en Instagram, que creo que ya estamos transmitiendo en directo en Instagram, y también en YouTube. Quería compartir con ustedes todo lo referente a lo que fue el viaje a Chile con respecto a lo que el, ¿cómo se llama? Todo lo referente a lo que fue esa experiencia de poder compartir con profesionales en el tema minero. Y más que todo, por supuesto, porque es lo que a mí, o es mi profesión, o lo que a mí realmente me apasiona, el tema ambiental. ¿Cómo se lleva el tema ambiental en los proyectos mineros en Chile? Que algunos dicen, no, pero es que en Chile se puede hacer minería porque en Chile es puro desierto. Pues no, en Chile no todo es desierto. En Chile, por supuesto, el norte,
en donde está el desierto de Atacama, es por supuesto un desierto natural, en donde no tuvo nada que ver la minería en ese caso. Es un desierto que está ahí por miles y miles de años y cumple con el término desierto por sus condiciones, sus altas temperaturas durante el día, sus bajas temperaturas durante la noche, y por otro lado también la ausencia de vegetación y ausencia de animales en ciertos sectores. Pero sin embargo también se hace minería en la cordillera también, que es otro ecosistema totalmente diferente, en donde hay nieve, en donde hay un tipo de vegetación, donde hay otro tipo de fauna, y entonces también hay que hacer. Y también se hace minería en el centro de Chile, que es un mixto entre la parte seca, la parte cordillerana y la parte del sur, que es un poco con más vegetación, en donde también se hace minería. Entonces la misma minería que se hace en el sur, digo, en la que se hace en el norte, donde está el desierto, no se planifica igual que la que se hace en el centro. Y para otra cosa más también se hace minería en el sur donde hay mucha más vegetación, el tema es más húmedo, no es tropical, pero sí es muy húmedo por el tema de la lluvia, la cantidad de lluvia que cae allá, y muy frío también. Entonces también hay que planificarlo. Entonces no se puede agarrar el mismo modelo de planificación para hacerlo en tres ecosistemas totalmente diferentes. Y también, por otro lado, no se puede utilizar el mismo tema de planificación para eh, hacerlo aquí en Panamá, que es un ecosistema totalmente diferente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ver mucho con el tema de cómo vamos a planificar, cómo nosotros vamos a realmente a desarrollar nuestros proyectos. Y por eso siempre hemos hablado que nosotros necesitamos realmente siempre de un equipo interdisciplinario para poder entonces trabajar de forma eficiente en cada uno de los proyectos. Ningún proyecto se puede llevar igual, ni tampoco lo podemos definir que todos los proyectos son iguales, ni que todos los proyectos impactan de forma idéntica, porque la planificación es muy importante para que nosotros podamos tomar esas decisiones en todo lo largo del proyecto. Entonces, eso es lo que quería decirle con respecto al viaje de Chile, que también pude compartir con algunas personas interesantes también, como la actual ministra de Minas, que es una mujer también, una ministra de Minas, eh, y también pude compartir con exministros de Minas, o sea, ahí había toda una cantidad de años de experiencia. Uno de esos exministros fue un exministro que era en los tiempos de los 1970, a finales de los 60. Eh, y también pude compartir con el último ministro que hubo antes de la ministra Aurora Williams, que es la actual ministra, también, y también pude conocer, ¿se acuerdan cuando hubo ese tema de los 33 mineros que estaban en una mina que se había derrumbado y no podían salir? Toda esa historia de los 33 mineros, de cómo hicieron para poder sacarlos y salvarlos, bueno, ese ministro que estaba encargado en ese momento también pude compartir con él. Entonces, es interesante, ¿no? Cuando uno puede hablar con tantas personas y uno ver que realmente como un país que está muy alejado o estuvo muy alejado de la civilización, nosotros no pudimos en ese momento, eh, pudimos compartir con ellos. Cada uno tiene su experiencia, a cada uno le pasó algo diferente. Me gustó mucho cuando hablé con el ministro que era de los años 70, que él pudo, es más, él hizo una exposición de los últimos 50 años, el avance de los 50 años, y que él se sentía muy orgulloso de ver cómo Chile había avanzado tanto en los últimos 50 años. Por otro lado, también esos exministros tuvieron una reunión previa en donde ellos sacaron un documento planificando los próximos 50 años. Entonces, como ven, nosotros tenemos mucho potencial aquí en Panamá para poder llegar a ser, no tal vez Chile, pero por lo menos poder competir entre los 5 primeros países a nivel mundial, en ese caso,
y sin embargo nosotros nos falta un poco ese tema de la credibilidad producto de toda esa mala información que se ha generado en los últimos años con respecto al tema minero. Bueno, les recuerdo a todos los que nos están viendo, por supuesto aquí en su programa Medio Ambiente y Progreso, que estamos transmitiendo en vivo en Instagram, estamos transmitiendo también en radio en KW Continente y estamos transmitiendo también por supuesto, en YouTube, como todos los miércoles, nosotros acá en este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible. Así que para los que nos están siguiendo en Instagram, bueno, primero que todo, suscríbanse también, es muy importante, síganos, lo que nos están escuchando en KW Continente, porque así nosotros podemos llegar a más personas todos los días. Nosotros estamos subiendo siempre información tanto del ámbito ambiental, desde el punto de vista natural, porque por supuesto es muy importante ver cómo está el tema de la conservación del medio ambiente y principalmente de algunas especies, que eso también nos interesa mucho, es parte de nuestro trabajo, es parte de los profesionales que trabajan con nosotros. También lo que es la parte de cómo se está desarrollando la minería a nivel internacional, porque nosotros tenemos esa discusión todavía aquí en Panamá y es muy importante que entendamos cómo nosotros podemos llevar esto realmente de forma eficiente para el beneficio de todos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo se está llevando también el tema minero a nivel internacional. Por otra parte, también el tema económico, que es una de las cosas que a mí realmente no soy economista, pero sí me gusta hablar acerca del tema económico, porque es, es un tema del cual nos involucra a todos. Eh, ¿Por qué? Porque ahora mismo nosotros estamos pasando por una crisis de desempleo en Panamá, una de las crisis más altas que hemos tenido, incluso que durante el tema de la pandemia. Esto lo he podido contactar con algunos especialistas en la materia, especialistas serios realmente, porque es muy importante también entender de que no todo el mundo tiene las mismas intenciones. Pueden haber dos economistas, pueden haber tres opiniones diferentes, pueden haber dos abogados y pueden haber cuatro, cinco, seis opiniones diferentes. Porque no todo el mundo tiene la misma opinión o busca el mismo fin. Entonces, cuando hablamos de economistas, tenemos que hablar muy seriamente de a quién le vamos a preguntar o a quién creerle. Y si no estamos muy seguros de lo que nos están diciendo, podemos buscarlo también. Tenemos una herramienta muy importante hoy en día que es el Internet, que hace 15, 20 años atrás, 30 años atrás no la teníamos y para poder llegar a la verdad teníamos que ir a una biblioteca, investigar o hacer un estudio uno mismo para poder llegar ¿cómo se llama? A la verdad. Pero sin embargo, hoy en día podemos entrar a lo que es Internet, podemos entrar incluso le podemos preguntar a la inteligencia artificial hoy en día que nos busque más información con respecto a lo que nos están dando. Y el tema del desempleo en Panamá realmente es un tema alarmante porque cada día va creciendo más. Ya sabemos lo que pasó con la mina, específicamente, ya sabemos que fueron 40.000 empleos que se perdieron ahí entre directos e indirectos. Eh, Sabemos que también hay problemas porque la mina no solamente se desarrollaba sola, también desarrollaba otros sectores del país y el informe del CONEP del 2024 arrojó que 24 sectores de la economía nacional se vieron afectados producto de la paralización de la mina de Donoso. ¿Eso qué quiere decir? Que otros sectores como construcción, como el tema de educación, el tema de logística, marítimo, también se vieron afectados. Transporte se vieron afectados también y otros más en el. Porque por lo menos cuando digo otros más, porque hay algunos sectores que uno ni siquiera se lo imagina. Uno por lo menos, uno habla con la Asociación Nacional de Seguros y uno piensa, pero bueno, ¿qué tiene que ver el seguro con la mina? Ellos no se afectaron. Bueno, sí,
Muchos promotores de seguro o que tienen el negocio de vender seguros, seguro de vida, seguro para autos, seguro para viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de esos corredores de seguro se vieron afectados. ¿Por qué? Porque la gente al no tener trabajo tiene que tomar una decisión. O compro el súper o le pago al seguro. A veces nosotros nos vamos primero por el tema de la alimentación, el tema de la educación, el tema de la casa, que son temas muy importantes y no nos alcanza para pagar el tema de seguro. Pero sin embargo, cuando lo necesitamos, es muy importante tenerlo porque puede solucionar muchos problemas desde el punto de vista económico. Pero sin embargo, se entiende que muchas personas hayan tenido que paralizar, cortar o simplemente dejar de pagar sus seguros de vida, sus seguros hospitalarios, sus seguros. ¿Por qué? Porque no tienen empleo y tienen que priorizar otras cosas. Entonces nosotros tenemos que tener una idea bastante amplia de lo que realmente está pasando en Panamá. Y el tema del desempleo es un tema que realmente nos debe preocupar a todos. Porque si es verdad, en Panamá dicen algunos, en este caso el gobierno, está diciendo que está creciendo realmente Panamá desde el punto de vista económico, pero sin embargo el desempleo formal también va creciendo. Y cuando crece el desempleo formal, ¿qué es lo que prioriza o qué es lo que va a crecer? Entonces, el desempleo informal. El desempleo informal tiene ciertas problemáticas. ¿Y cuáles son estas problemáticas del desempleo informal? Primero que todo, que no cotizas con la Caja de Seguro Social. Eso que significa que tus mejores años o los años de juventud lo estás haciendo sin planificar, y volvemos otra vez a la palabrita planificación, sin planificar tu futuro. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos sentimos Superman cuando estamos a cierta edad y podemos hacer de todo, pero a medida que van creciendo o que se van aumentando los años, a esa misma medida también van aumentando algunas cosas físicas que son muy comunes en todo. ¿Y por qué? Porque somos personas físicas, biológicas, que dependemos realmente de nuestra capacidad que nos dan los años y también, por supuesto, el tipo de vida que tengamos nosotros para poder entonces hacer nuestro trabajo. Entonces, en la informalidad, ¿qué pasa? No cotizamos con la Caja de Seguro Social, no estamos aportando cuotas a la Caja de Seguro Social y más adelante, cuando llegamos a la edad de jubilación, nos faltan cuotas, nos falta ¿cómo se llama? Aportaciones para poder nosotros realmente jubilarnos con una jubilación digna. Entonces, la informalidad no te da eso. Lo que te lo da es la formalidad. Y la formalidad te la da solamente la empresa privada. ¿Por qué? Porque también en el gobierno no hay una seguridad de que tú puedas hacer carrera. Se debería hacer carrera, pero también otra cosa, el gobierno no puede nombrar a todo el mundo y tampoco puede tener a todo el mundo emplanillado como ha pasado y ha salido en las últimas noticias que habían departamentos donde habían no uno, ni dos, ni tres, cientos de personas que que no iban a trabajar. O sea, en un departamento donde hayan más de 50 personas que no van a trabajar, eso es preocupante porque esos salarios de esas personas, que aquí en Panamá le llamamos botella, lo pagamos nosotros, la empresa privada. O todos los que cotizamos estamos pagando esos salarios. Entonces, eso se ha ido reduciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedes meter a todo el mundo en la planilla. Eso por un lado. Por otro lado, también, ¿qué pasa con la empresa privada? La empresa privada, si la economía no va bien, tiene que recortar. Tiene que recortar su personal. Y a recortar su personal, lo que está pasando entonces es que van saliendo más personas y van incrementando el tema del desempleo y se van creando más empleos informales. Porque una cosa que sí tenemos nosotros aquí los panameños, es que nosotros los panameños sabemos sobrevivir. ¿Y por qué digo que sabemos sobrevivir? Porque nosotros siempre buscamos la forma de llevar la comida a la casa. Y eso es muy digno del panameño, porque en el interior principalmente, que es donde realmente puedo hablar de la sobrevivencia, porque yo soy del interior, el interiorano nunca se va a morir de hambre y nunca va a pasar hambre realmente porque siempre va a buscar la forma de llevar la comida a la casa.
Y eso es haciendo lo que sea, y haciendo, trabajando en el campo, cosechando su propia comida, haciendo algún tipo de trabajo informal o algo para poder hacerlo. Entonces, pero eso no eh, está muy bien porque dice mucho de la capacidad del panameño de poder sobrepasar los problemas. Muy importante en ese tema. Pero también hay que estar muy conscientes de que no se puede estar así toda la vida. Y tampoco es bueno el estar con esa incertidumbre todos los días. Entonces, el panameño es bueno para sobrevivir, sí, pero necesitamos crear más empleos formales para poder nosotros tener esa seguridad de poder hacer carrera durante nuestra vida, ir creciendo económicamente, para entonces poder tener una jubilación digna. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque el desempleo ya ha subido a cifras récord, no sé si todavía es la más alta, eso lo tengo que buscar, pero el desempleo ahora mismo eh, porcentaje en Panamá está en alrededor del 12%, si no me equivoco. Lo estoy buscando aquí en internet para darle la información más precisa. Bueno, nosotros estuvimos, según el INEC, en el 9.5%, pero según algunos economistas, como le he dicho, ya está pasando a las dos cifras. Creo que está en el 11.6 aproximadamente. Eh, ahora mismo el desempleo, y una gran parte de ese desempleo son jóvenes y mujeres que están ahora mismo, aquí está, 12.3 actualmente. Eso es lo que en realidad está el desempleo o el porcentaje de desempleo ahora mismo en Panamá, en donde, según las cifras del INEC, que estamos hablando del Instituto Nacional de Estadística y Censo, 112.247 mujeres se encuentran desocupadas o, en este caso, en la informalidad o en el desempleo. Vuelvo y repito, 112.246 mujeres se encuentran desempleadas hoy en mismo. Hombres, 90.363 hombres en la misma situación. Esto según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC, en donde establece que ahora mismo la tasa de desempleo está en el 12.3%. Esto es realmente alarmante y por eso nosotros tenemos que ponerle mucha atención al tema de poder reactivar ciertos proyectos aquí en Panamá, principalmente, y no es porque vamos a lavar y es lo mejor y es lo que va a solucionar el problema en Panamá, no es así, pero que una sola empresa, un solo proyecto, te genere 40.000 empleos, eso en Panamá no existe. ¿Y el canal de Panamá? No. ¿Que Grupo Melo? No. ¿Que Copa Airline? No. ¿Que Tocumen? No. No hay ningún otro proyecto, un solo proyecto, una sola empresa que te genere 40.000 empleos entre formales e informales. Chiquita, tampoco. Fueron 20.000 y tantos entre formales e informales, pero tampoco llega a 40.000. Entonces, si nosotros ya tenemos ese proyecto construido, si ya tenemos la información de a dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar, o qué es lo que puede hacer para sumar positivamente a Panamá, nosotros no le podemos dar la espalda a eso. Y eso es muy importante que todos los panameños lo entendamos, que nosotros le estamos dando la espalda a un sector que puede no solucionar el problema, pero sí aportar de forma positiva a lo que es bajar un poco el desempleo. Porque realmente es sumamente alarmante para un país tan pequeño como Panamá que nosotros tengamos una tasa de desempleo que alcance el 12.3%. ¿Eso qué quiere decir? 12 de cada adultos, porque no vamos a hablar de los niños, 12 de cada 100 adultos está desempleado. Y si eso lo multiplicamos por la cantidad de población que es, nos va a dar que hay alrededor, si sumamos 112.000 más 90.000, estamos hablando de que hay alrededor de 210.000 personas desempleadas ahora mismo en Panamá o en la informalidad.
porque aquí no te dice si realmente está dentro de la formalidad o dentro de la informalidad. Bueno, les vuelvo a repetir a los que nos están escuchando en KW Continente que estamos transmitiendo en vivo en Instagram, en Medio Ambiente y Progreso, y también en YouTube, Medio Ambiente y Progreso. Para que puedan ver los videos, los puedan bajar, suscríbanse, eso nos ayuda mucho también a lo que es el tema de poder llegar a más personas, y por eso es muy importante que nosotros mantengamos esta comunidad de medio ambiente y desarrollo informada para que podamos transmitir esta información más adelante. Los que me quieran dejar o preguntar algo en Instagram, lo pueden hacer directamente en Instagram, Medio Ambiente y Progreso, vuelvo y repito, y nos pueden dejar sus comentarios como Egmont Domínguez. Como que en Argentina el plebiscito de Esquel en Argentina y cómo Chile maneja los daños ocasionados en proyectos mineros. Ok, buena pregunta. No es garantía de tener minas. La economía en el país mejora, el nivel de pobreza en Perú es alto. Bueno, hace un mes estuve en Perú, hace un día estuve en Chile, los dos países que estás mencionando. Y no es así, no es así, al contrario. O sea, la minería es la columna vertebral de estos dos países. La minería es, como vuelvo y repito, ya en Panamá estaba comprobado. En Panamá, el sector minero, en este momento, con una sola mina, estaba generando el 4.8% del PIB, estaba contratando 40.000 personas y estaba también desarrollando o aportando al desarrollo de 24 sectores más de la economía. Eso es eh, los números reales, son las pruebas que nosotros podemos presentar para contradecir lo que está diciendo E. Domínguez. ¿Por qué? Porque en realidad la minería no produce desempleo, al contrario, la mina desarrolla otros sectores más que eso a su vez se desarrollan y crean más empleo. Solamente estamos hablando de 40.000 empleos directos e indirectos de una mina. No hemos hablado y no hemos entrado a cuáles son los empleos que se han perdido en el sector salud, en el sector de construcción, en el sector logístico, que también se pueden sumar a estos desempleos que hay ahora mismo. Pero E. Domínguez no, Chile y Perú, la minería no está aportando al desempleo ni tampoco está aportando a lo que es el tema de el, los daños ocasionados por proyectos mineros. Nosotros hemos hablado y hemos sido bien serios y bien responsables, es decir, aquí todo proyecto produce impacto, todo. Nosotros queremos construir una casa o tumbamos la casa que ya está para construir una nueva o tenemos que modificar el terreno donde está para poder construir la casa. Eso ya crea un impacto desde donde estamos. Nosotros estamos creando impacto por consumir luz eléctrica, porque tiene que venir de una hidroeléctrica, una termoeléctrica o tiene que venir de algún otro lado. Estamos también eh, creando impactos en todas las actividades diarias que nosotros tenemos. Entonces, por supuesto, en la minería también se producen impactos. Nadie lo va a negar. Pero, sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto minero actual? No estamos hablando de los anteriores, porque si no vamos a hablar de los impactos que se cometieron décadas atrás y los daños ambientales que décadas atrás, entonces nos vamos al Canal de Panamá. El Canal de Panamá es el proyecto que más impacto ambiental negativo produjo no solamente a Panamá, sino a nivel mundial. Solamente la construcción del canal parte un país en dos, partiendo por ahí. Segundo, necesita espacios para lo que es acumulación de agua. Lago Gatún, Lago Bayano, todo esto que se construyeron a raíces de las necesidades que teníamos para el consumo de agua, produjeron impacto. El, el canal de Panamá incluso modificó las temperaturas y las corrientes de ambos océanos, por otra parte. Entonces, si nos vamos a los impactos, tenemos que hablar también de los impactos. Pero ¿qué está haciendo el Canal de Panamá hoy en día? El Canal de Panamá hoy en día está invirtiendo mucho dinero en la parte ambiental. ¿Para qué? Para mitigar esos impactos que se produjeron que se están produciendo hace más de 100 años.
Entonces, ¿cuál es la diferencia también en un proyecto minero a un proyecto que se hacía hace algunas décadas atrás, que hoy en día hay más información para poder detectar a tiempo cuáles vendrían siendo las afectaciones o los daños que se pueden ocasionar y prevenirlos? Ya hemos hablado el tema de agua, para poner un solo ejemplo. En la mina de Donoso, igual lo tienen las minas de Chile, lo tienen las minas de Perú, se tenía en 8 ríos, se tenían realmente 200 sensores. 200 sensores, ¿para qué? Para ir monitoreando segundo a segundo el tema de la calidad del agua. Y en el momento de que algo realmente, algún parámetro ya sea químico, físico o bacteriológico, informara que realmente había un desequilibrio, se tomaba la decisión inmediatamente, se iba al lugar, se detectaba dónde estaba el problema y se corregía. Eso anteriormente no se podía hacer porque no se tenía la tecnología que se tiene hoy en día. Pero sin embargo, hoy en día tenemos esa tecnología para poder ir manejando segundo a segundo todo lo que es el tema ambiental, específicamente el tema del agua. Entonces, no podemos hablar hoy en día de daños, como le están diciendo algunos radicales y algunos ambientalistas, que se producían en minas hace 30 o 40 años atrás. La tecnología hoy en día, y gracias a Dios, ha ido avanzando. Por ponerle un ejemplo también, anteriormente no existía en Panamá la carrera de ingeniería ambiental. Es más, yo no pude estudiar ingeniería ambiental en Panamá porque no existía la carrera cuando yo estaba estudiando en la universidad. Había que trabajar de biólogo, había que trabajar de forestal, pero no había una carrera que integrara todo realmente en una sola. No existía realmente. La carrera de ingeniería ambiental en la tecnológica no tiene 20 años, si no me equivoco, que eso es muy poco con respecto a todo el tiempo de desarrollo que hemos tenido en los 100 años y tanto que tenemos como República de Panamá. Entonces no se tenía la tecnología, no se tenía la planificación. Tenemos que tomar en cuenta algo también. ¿Cuándo comenzamos a pedir nosotros estudios de impacto ambientales aquí en Panamá? Acuérdense de esta fecha, año 2000. En el año 2000 fue cuando se comenzó formalmente a pedir un estudio de impacto ambiental aquí en Panamá con el decreto 59. ¿Cuándo comenzamos nosotros a tener una autoridad que realmente pudiera concretar todo el tema ambiental en una sola? En el año 98, que se crea la Autoridad Nacional del Ambiente, que posteriormente es el Ministerio de Ambiente. Pero sin embargo, nosotros hemos ido evolucionando y gracias a Dios hoy en día tenemos los profesionales, tenemos la tecnología y tenemos el tema de gobernanza para poder nosotros determinar y poder corregir muchos de los errores que se cometieron anteriormente. Al principio yo les hablé que estuve en la cena anual de Sonami, que es la Sociedad Nacional de Minería de Chile, la semana pasada. A mí me llamó mucho la atención de que Sonami, o sea, la Sociedad Nacional de Minería de Chile, Sonami, tiene 180 años. Cuando yo escuché eso en el discurso que estaba diciendo el presidente, yo me quedé, bueno, y después yo pregunté a los que estábamos en la mesa, ¿yo escuché mal o Tsunami tiene 180 años? Tiene 180 años. Y ellos han pasado por todo, realmente, por las cosas buenas, por las cosas malas, por las cosas peores, y han mejorado y ahora están en la etapa tecnológica en donde están realmente pudiendo corregir todo eso. Anteriormente, ¿qué pasaba en Chile? Ya que estamos hablando de Chile, Chile utilizaba agua de manantiales que venían del deshielo de la cordillera. ¿Qué está sucediendo hoy en Chile con respecto al el tema de agua para el minero? Están desalinizando agua. O sea, las empresas mineras hoy en día tienen desalinizadoras que están utilizando agua de mar, la están desalinizando para poder utilizarla en el sistema. Ya no están utilizando agua de hielo ni le están quitando el agua de los riachuelos y de alguna fuente de agua que van para algunas poblaciones para el uso del cultivo o para el uso que tiene que ver con el uso diario o potable de las personas. Ya no lo están usando agua de mar. Entonces, esos son avances que tiene la tecnología. Lo mismo está haciendo Perú. Perú ya no está usando agua de ríos, sino que está desalinizando también el agua. Ellos allá tienen un problema, sí, que no tienen suficiente agua. Nosotros acá, nuestro problema en Panamá es que tenemos demasiada agua. Algunos me van a decir y algunos se ríen cuando yo digo esto, pero es verdad. En Panamá llueve lo suficiente como para, uno, la parte negativa, no poder
tener la operación constante que se necesita, porque realmente el proceso tiene que ver desde que pican la roca y la van triturando hasta ¿cómo se llama? El grosor de un cabello. O sea, imagínense, de una roca al grosor de un cabello, allá tienen que llevar realmente esa roca para poder entonces transportarla. Y esa roca tiene que ir también desde que está mojada, húmeda, tiene que llevarla a un porcentaje de humedad mínimo para poder ser transportado. Entonces, si tenemos un área donde llueve mucho, como llueve en Panamá, y no podemos hacer ese proceso, entonces realmente no podemos llevarlo de forma eficiente. Entonces, nuestro problema es que tenemos que secar esa cantidad de humedad que hay aquí en Panamá. Pero la parte positiva es que nosotros podemos hacer cosecha de agua, podemos eh, almacenar toda esa agua en lugares específicos donde podemos después bombearlos a tanques específicos para la operación, y entonces esa misma agua de lluvia que aquí en Panamá realmente somos bendecidos con eso, la podemos llevar entonces al sistema. Y otra cosa muy importante, y siguiendo con el tema del agua en la minería, el agua que entra al proceso no desaparece ni se bota. El agua que entra al proceso se recircula. ¿Eso qué quiere decir? Que se recicla el agua. La misma agua que entra al sistema va a quedar dando vuelta todo el tiempo. Y por eso nosotros decimos que el 99% del agua de lluvia es agua de lluvia, pero sin embargo nosotros tenemos que entre 18 y 20% estar inyectándole al proceso. ¿Por qué? Por el tema de que lo que expliqué anteriormente, como tenemos que secar esa roca, llevarlo a esa arenilla que es del grosor de un cabello, nosotros realmente tenemos que secarla. Y gran parte, un 20% de esa agua, un 12% de esa agua se evapora. Y un 8% es la humedad a la cual nosotros tenemos que llevarla a la galera para poder transportarla entonces en los barcos. Entonces, como ese 12% de agua se evapora, entonces nosotros tenemos que inyectarle un 12% cada cierta cantidad de tiempo, pero no todos los días. Eso para que tengan una idea de por qué nosotros hablamos de minería responsable hoy en día. Porque y solamente estoy dando un ejemplo, que pudiéramos dar varios, la minería responsable realmente en tema de agua, hoy en día, lo podemos no solo garantizar, sino que lo podemos demostrar. ¿Por qué? Porque si nos vamos, siempre nos comparan con Chile y Perú. En Chile y Perú, donde lo están haciendo en algunos lados, donde hay un desierto, ellos están desalinizando el agua. Y nosotros aquí en Panamá, ¿qué estamos haciendo? Aquí en Panamá estamos haciendo es cosechando el agua de lluvia y reutilizando el agua de la lluvia. Entonces, ¿es responsable o no es responsable realmente lo que se está haciendo en temas de agua? ¿Se está dejando a poblaciones sin agua? No. ¿Se está contaminando los ríos? No. ¿Se está absorbiendo o bombeando agua de subterránea? No. Entonces, ¿es responsable o no es responsable la minería hoy en día con respecto al tema del agua? Si nos vamos entonces al tema social, una cosa que está haciendo la minería actual también es involucrando a la sociedad. Y no solamente es dándole regalitos, como algunos piensan que van con la bolsa, porque las mineras no son realmente un brazo político de un partido o de un gobierno específicamente, sino que parte de los compromisos que se adquieren desde un inicio es apoyar a los vecinos. ¿Y cómo se apoya a los vecinos? Con carretera, con transporte, con educación, también con temas de salud. Con eso realmente se apoya a las comunidades y no se les da regalitos del el jamón o la libra de arroz para Navidad, como se llama, como hacen los políticos, lo hacen y se van, y ese es el único regalo que le dan. O no los compran de 20 en 20 o de yapi en yapi, como lo hacen algunos políticos, para otros para cerrar calles. Entonces, ¿es responsable la minería en la parte social? Sí. ¿Es responsable en la parte ambiental? Sí. Si nos vamos también a la parte de deforestación, no solamente tengo que cumplir con lo que dice la ley, sino que tengo que irme un poco más allá, involucrar también a las comunidades en el tema de la reforestación. Y entonces las áreas que ya fueron intervenidas y que ya no se necesitan, porque en ese momento se construyó
un campamento y ya ese campamento se trasladó a otro lado porque en ese momento se construyó un taller porque era más cercano para poder armar los camiones y ya ese taller no está ahí, o ya el tema de dónde poníamos los materiales para construir la termoeléctrica o construir el puerto ya no se necesita, entonces se reforesta. Todas las áreas que ya no se necesitan se van reforestando y eso es parte del plan de cierre también de una mina, que eso es muy importante decirlo. Entonces, ¿es responsable o no es responsable? Económicamente, si nos vamos al punto económico, se pagan las regalías que establece la ley, porque eso es muy importante. No se paga más ni menos, sino se paga lo que establece la ley. Pero además de eso también, ¿qué otra cosa en la parte económica? Genera empleos. Y al generar empleo, ¿qué sucede? Al generar empleo, cada persona que tiene un empleo y tiene un salario, y esto es muy importante que lo sepamos todos, todas las personas que tienen un salario, el 61% o cada $61 por cada $100 que gane, permea en la economía nacional. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al supermercado, por nosotros el que puede realmente meter a su hijo en una escuela privada, el que puede contratarle un busito, el que puede tener una nana, el que puede tener un jardinero, el que no tiene todo eso, pero va a la fonda y compra en la fonda, el que va al cine, el que va a un restaurante, el que toma un taxi, el que toma un Uber, o sea, ese 61% nosotros lo dejamos en la economía, nosotros no lo metemos debajo del colchón, ni lo estamos escondiendo tampoco. Todo lo que ganamos un salario, nosotros gastamos un 61% de ese salario en en nuestro, vamos a hacer una prueba matemática. Si el salario promedio en la mina era de $1,800, y el 61% de esos $1,800 se quedaba a nivel, eh, a nivel local. ¿Eso qué quiere decir? Que cada persona en la mina gastaba localmente y lo dejaba localmente $1,098. $1,098 para el súper, para el cine, para el restaurante, para ¿cómo se llama? La escuela del niño. Y si el promedio en la mina era de $1,800 y multiplicamos por 40,000, que eran los empleos que había, ya estamos diciendo que $1,098 de cada persona se quedaba en la economía. Pero si nosotros multiplicamos esos $1,098 por 40,000 empleos que había en ese momento, ¿cuánto quedaba en la economía nacional? Sáquenlo ustedes también allá en sus casas y en sus celulares cuando, pues les repito, el 61% de nuestro salario nosotros lo dejamos en la economía nacional. Si nosotros tenemos un salario promedio de $1,800, $1,098 se quedan en Panamá, se quedan alrededor, se quedan en el carro, en el combustible, y eso a su vez genera más empleo, porque si nosotros vamos a la gasolinera, nosotros echamos combustible, la gasolinera no le paga el salario de sus bomberos, o sea, o los que despachan en la gasolinera de los ahorros del dueño. No, ellos pagan los salarios de acuerdo a sus ventas y de acuerdo a sus ganancias. La señora de la fonda o trabaja sola o tiene un ayudante y ese ayudante la paga con lo que le queda de sus ganancias, ¿cómo se llama? De lo que vende y lo que produce en su fonda. O sea, puede contratar a otra persona más. No solamente a la señora de la fonda, sino otra más. Y si nos vamos a un restaurante, a un hotel, es exactamente lo mismo. Si no hacemos turismo, el hotel no puede contratar más. Entonces, basándonos en esto, si el 61% de nuestro salario nosotros lo dejamos, vuelvo y repito, y de un salario de $1,800, ese 61% significa $1,098, si hay 40,000 personas trabajando con un salario promedio de $1,800, porque algunos ganan más, otros ganan menos, pero el promedio, ¿cuánto permea mensualmente en la economía de Panamá? ¿Ya sacaron el número? Si no lo han sacado, yo se lo voy a decir.
$43.920.000. Vuelvo y repito, 43.920.000 mensuales se quedan en la economía de Panamá solamente en salarios. Para que tengan una idea de la magnitud. Para que tengan una idea de la magnitud de las cosas que estamos dejando de ganar. O sea, o lo que Panamá está perdiendo. Y esos números no se lo dicen los radicales, esos números no se lo dicen los sindicatos, esos números no se lo dicen los ambientalistas que cierran calles. Ellos no le están diciendo a ustedes que ustedes, o sea, nosotros, todos los panameños, estamos dejando de perder solamente en salario de un solo proyecto 43 millones, casi 44 millones de dólares, 43.9 millones de dólares, para ser más exacto, mensualmente. Y si eso lo multiplicamos por 12 para saber cuánto es en el año, solamente el salario. No estamos hablando de regalías, no estamos hablando de nada, estamos hablando del salario, de las personas que van y dignamente trabajan y hacen su trabajo y hacen su cosa. Solamente al año, solamente en salario, lo que queda en la economía de Panamá, estamos hablando de 527 millones de dólares. No había sacado esta cuenta de esta forma, pero realmente me quedo sorprendido yo misma. Eso es lo que estamos nosotros perdiendo o perdemos en un año. En salario, no estamos hablando de regalías, no estamos hablando de los impuestos, no estamos hablando de lo que aporta la Caja de Seguro Social, nada de eso que va directamente al gobierno. Porque esa plata entra al gobierno, entra a las arcas del gobierno, pero entonces el gobierno con esa plata tiene que hacer carreteras, escuelas, hospitales y todo lo demás, y tiene que administrarlo el gobierno de forma eficiente. De esa plata a veces no tenemos control, no sabemos en qué se gasta, no sabemos si se va para salario o si se va para planillas, si se va para otro lado. No estoy hablando de regalías ni estoy hablando de impuestos, estoy hablando solamente de lo que cada persona que trabaja y que tiene un salario promedio de $1.800 deja en la economía de Panamá. ¿Eso qué significa? Que si nosotros sacamos de la economía de Panamá 40.000 empleos, y no estoy sumando Chiquita, no estoy sumando Nestlé, no estoy sumando todo lo demás, si nosotros sacamos de la economía de Panamá, nosotros estamos dejando de percibir, y no soy economista, y me van a salir más de 4 economistas por aquí diciendo que está mal, que así no se sacan los números, pero realmente, vuelvo y repito, estamos hablando de alrededor de 43.9 millones de dólares mensuales que estamos dejando de percibir. Bueno, leyendo va cuando en la mina debemos insistir más los jueves en las conferencias del presidente. Bueno, sí, sí, Irving, tenemos que insistir más, pero claro, ahí van los medios de comunicación. Yo no sé si yo todavía puedo ser visto como un medio de comunicación, pero pensaré más adelante. Bueno, los dejo con esto, ya se nos acaba el tiempo en radio, pero es muy importante que tengamos en cuenta estos números. Nosotros estamos dejando de percibir solamente en salario 43.9 millones de dólares mensuales, que esa gente que estaba trabajando y tenía un salario digno, dejaba en la economía, en el cine, en el restaurante, en el turismo, en los paseos, en la gasolina, en la señora de la fonda, en el taxi, en el Uber. Todo eso generaba otros empleos más. O sea, con 43.9 millones se generan miles de empleos más indirectos o, mejor dicho, inducidos. Con esto los quiero dejar para que tengan una idea en la parte y nos vemos el próximo miércoles en este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible con este su servidor Roderick Gutiérrez. Recuerden, aquí en KW Continente, en Instagram y en YouTube y en TikTok, Medio Ambiente y Progreso. Para los que nos están escuchando, síganos y tratemos de corregir este gran error que hemos cometido como panameños. Así que los dejo con esa reflexión y les deseo mucha suerte, bendiciones y nos vemos Dios primero en este su programa Medio Ambiente y Progreso el próximo miércoles de 12 a 1 de la tarde y síganos en nuestras redes sociales. Síganos, pongan suscribir en YouTube para que podamos entonces seguir creciendo. Gracias a Cabina y gracias a todos los que nos, de una u otra forma, hacen de que este programa les pueda llegar a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Saludos. Chao.